Pertenezco al equipo de investigación que tuvo a su cargo el caso Asunta. El caso Asunta es uno de los crímenes más escalofriantes que han sacudido a España en la última década. El 21 de septiembre de 2013, el cuerpo de Asunta Basterra, una niña de 12 años, fue encontrado en una cuneta cerca de Teo, en la provincia de La Coruña, en Galicia. Lo que en un principio parecía un trágico accidente, pronto se reveló como un asesinato brutal, perpetrado por las dos personas que más deberían haber protegido a la niña, sus padres adoptivos. Puedo decir que desde el momento en el que entré en la casa de los padres, sentí una extraña mezcla de tensión y frialdad. Había algo en el ambiente que no cuadraba, algo que me ponía en alerta. Como investigadora del caso, había visto de todo, pero el caso de la desaparición de una niña siempre toca una fibra muy especial. En esos primeros instantes, cuando aún no sabemos lo que realmente ha sucedido, lo que más impacta es la aparente calma de la madre. Estaba tan rara que me hizo dudar inmediatamente de ella. Los padres que pierden a sus hijos suelen estar al borde de la desesperación, agitados, sin saber qué hacer ni dónde buscar. Pero en este caso en particular, yo notaba algo diferente. Recuerdo que pensé que probablemente la madre se estaba conteniendo, que tal vez esa era su manera de lidiar con la angustia. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, me parecía cada vez más sospechosa. Pasaron los días. Yo iba analizando nuevas pruebas y también interrogaba a los padres. Algo no me encajaba. Las contradicciones en sus testimonios, los silencios prolongados, las miradas esquivas, todo parecía indicar que ocultaban algo. Pero aún así, la idea de que una madre pudiera asesinar a su hija era demasiado brutal para que yo pudiera asumirla o aceptarla, y tampoco mis compañeros. Pensábamos que tenía que haber alguna otra explicación, alguna circunstancia que no entendíamos. Recuerdo que conforme avanzaba la investigación, empecé a obsesionarme con la idea del móvil, en caso de que resultara verdad mi sospecha. ¿Cuál era el móvil? No cabía en mi mente la causa que podía tener una madre para cometer un acto así. La niña había sido adoptada por estos padres allá en China cuando era un bebé. Su verdadero nombre era Fang Zhong. La madre era abogada de una familia acomodada y el padre un periodista. Ambos eran vistos como un matrimonio ejemplar en la sociedad gallega. Sin embargo, detrás de esta fachada de perfección se ocultaban tensiones, secretos y sobre todo resentimientos que poco a poco iban a salir a la luz. El matrimonio estaba en crisis desde hacía tiempo. La mujer había iniciado una relación extramatrimonial, lo que llevó a que se divorciaran precisamente en ese mismo año, en 2013. A pesar de la separación, se supo que él deseaba desesperadamente volver con ella porque ella era la fuente de su economía. En otras palabras, ella lo mantenía. Este deseo de volver, de reconciliarse, se convirtió muy probablemente en un factor clave en el asesinato de esta niña. Conforme fuimos avanzando en la investigación, yo me encontraba cada vez peor.
El hecho de que hubiera padres con una esencia perversa me perturbaba. Esa especie de seres monstruosos que pudieran haber sometido a su hija a una muerte que según los forenses había sido lenta, dolorosa, me producía mucho malestar. No podía con ello. Empecé a tener síntomas, no paraba de llorar, de tener pesadillas. Fue una época terrible para mí. Las pruebas ahora empezaban a ser más claras, pero esa claridad no hacía las cosas más soportables. Comprendí en ese momento lo que había aprendido en mis cursos de psicología criminal, que la verdad en muchas ocasiones es insoportable y que la claridad ciega porque es cruel y porque es dolorosa. El insomnio no me permitía dormir, tenía pesadillas constantes y en ese momento me di cuenta que las pruebas eran irrefutables. Todo apuntaba a ellos y especialmente a la madre. Todavía recuerdo el momento exacto en el que la verdad se hizo ineludible, cuando ya no había espacio para la duda. Yo estaba revisando una de las pruebas clave con los resultados de laboratorio frente a mí y de pronto sentí un nudo en mi estómago. Fue como si una sombra me recorriera el cuerpo y era una sensación helada. Me dije a mí misma, la madre es la asesina. Ese día sentí una mezcla de incredulidad, pero sobre todo de repulsión y una enorme tristeza. ¿Cómo podía una madre hacer algo así? Asesinar a la niña que había adoptado, que había cuidado, que había visto crecer. El pensamiento me llenaba de terror y de melancolía. Me resultaba casi imposible procesarlo. Estaba furiosa, pero más que nada me sentía devastada por la traición implícita en este acto. Nos hacen creer en el amor de una madre, en el instinto de protección hacia una hija, y esta madre lo había destrozado todo. Había roto el lazo más sagrado que existe. Mi trabajo es ser profesional y mantener la calma. Tengo que seguir adelante, siempre, pase lo que pase. Pero no puedo negar que ese día sentí algo más que simple indignación. Sentí odio. Un odio visceral hacia esa persona, hacia esa madre. Y al darme cuenta de ese sentimiento, pedí ayuda inmediatamente a una psicoanalista. Tenía que pensar qué estaba pasando y supe que lo que me estaba dañando era la traición de la madre. Por eso puse mi mente en manos de una profesional para que me ayudara, porque este caso me estaba consumiendo, me estaba matando, literalmente. Empecé a sentir una gran desconfianza en todos los seres humanos y me di cuenta de que no era por lo que esa madre le había hecho a la niña, no era por lo que esa madre le había hecho a la sociedad, sino por lo que me estaba haciendo a mí. Porque a través de esa niña que había confiado en ella y que seguramente la amaba, estaba destrozando también en mí mi propia credibilidad. Pensé en la soledad y en el miedo que aquella niña debió sentir y me rompió el corazón.
Según la investigación, los padres conspiraron para asesinar a la hija por dos posibles motivos. Uno de ellos es la simple pero horrenda idea de que la niña ya no era deseada. A medida que crecía, la niña se convirtió en una carga, probablemente más para la madre, porque probablemente esa mujer veía en la niña un recordatorio constante de su propio fracaso y también de su fracaso matrimonial. En lugar de ser la solución a sus problemas, la niña era ahora un obstáculo en la nueva vida que la madre quería construir. Otro motivo aún más siniestro era lo que descubrimos, que probablemente Asunta hubiera escuchado ciertos secretos familiares y sus padres no podían permitir que salieran a la luz. Eran unos secretos que tenían que ver con la herencia que había convertido a la madre en una mujer muy rica. Es posible que la niña hubiera presenciado o hubiera escuchado esto y la hacían peligrosa para los padres. Pensamos que en un acto de desesperación y de paranoia, los padres adoptivos podrían haber decidido que la única manera de proteger sus secretos era eliminar a la niña. Cuando me enteré de que la madre se había echado un amante, tuve también la idea de que era muy probable que ella ya no quería ser madre. Se decía que el amante le había dicho que por culpa de la niña no podía estar con ella. Posteriormente supimos que el asesinato de Asunta fue premeditado y ejecutado de manera meticulosa, lo que deja claro que fue un crimen fríamente calculado. Se comprobó que los padres administraron a la niña durante meses pequeñas dosis de lorazepam, con el objetivo de debilitarla física y mentalmente. La noche del 21 de septiembre de 2013, esta dosificación alcanzó su punto culminante, porque fue una dosis letal que la dejó inconsciente y en esencia indefensa. Luego, utilizando una cuerda, la asfixiaron hasta matarla. Sus huellas aparecieron en esa cuerda. Después de asesinarla, llevaron su cuerpo a una zona boscosa en las afueras de Santiago de Compostela y lo dejaron tirado como un desecho en una cuneta. Intentaron encubrir el crimen, reportaron inmediatamente la desaparición en la policía y fingiendo preocupación por la hija. Pero la verdad no se nos escapó. La verdad salió a la luz. Las contradicciones en sus declaraciones, las pruebas forenses, llevaron rápidamente a su arresto y a su condena. Yo tenía una sensación de desesperación por no haberlo visto antes. Eso era lo que decía una y otra vez en mis sesiones de psicoanálisis. ¿Podría haber hecho yo algo diferente? ¿Podría haber salvado a la niña? ¿Podré salvar a alguna otra niña en situaciones similares? Estas preguntas me atormentaban y me siguen atormentando. Buscaba entre las pruebas que tenía delante entender por qué una madre podía planear y ejecutar un acto tan cruel y tan despiadado. En mis sesiones de psicoanálisis me daba cuenta de que yo no podía salvar a todo el mundo. Mi trabajo era intentarlo, pero tenía que aceptar que no siempre podría. Finalmente, cuando la madre fue detenida y condenada, sentí alivio, pero tengo que confesar que también sentí una profunda tristeza. Sabía que la justicia había hecho su trabajo, pero no había consuelo en ello. La niña estaba muerta y nada podía cambiar eso. La imagen de la madre era contradictoria, a veces impasible,
y fría, otras veces llorando como una gran víctima. Y yo me di cuenta de que no soporto esos llantos de víctima. En mi profesión me he dado cuenta de que la función de víctima en personas como esta madre encubren en muchas ocasiones perversiones inimaginables. Es una máscara. Intentan engañarnos con esas lágrimas de cocodrilo. Esa imagen se me quedó grabada en la mente y en el corazón. Un recordatorio constante de lo peor que la humanidad puede ofrecer. El caso Asunta no es algo que pueda olvidar fácilmente. Como investigadora del caso, he visto muchas cosas, pero ninguna como esta. Me enseñó una lección amarga sobre la fragilidad de los vínculos humanos y sobre el abismo que puede abrirse en el corazón de una persona. Al final del día, no podía dejar de pensar en la niña, en esa niña que había sido traicionada por quienes deberían haberla amado con todo su corazón. Mi único consuelo era que habíamos hecho todo lo posible para que su muerte no quedara impune, aunque en el fondo yo sabía que eso nunca sería suficiente para mí. El caso Asunta me hizo pensar en una de las tragedias más antiguas y conocidas de la literatura occidental, la historia de Medea, escrita por Eurípides en el siglo V a.C. Medea es una mujer que asesina a sus propios hijos para vengarse de su esposo Jasón, que la ha abandonado por otra mujer. Medea representa la encarnación de la furia y el dolor femenino, llevado al extremo. Medea, al igual que la madre de Asunta, se encuentra atrapada en una situación donde las emociones, los deseos y las traiciones la llevan a cometer un acto inhumano. Al igual que Medea, la madre de Asunta pudo haber visto en la hija un símbolo de todo lo que ella había perdido. Medea mata a sus hijos para hacer sufrir a Jasón, sabiendo que es la única manera de infligirle el dolor que ella misma siente. En este caso, matar a la hija pudo haber sido para la madre una manera de liberar la propia frustración y rabia acumuladas, un acto de venganza, no contra la pareja, sino contra ella misma y contra la vida, porque sentía que se le estaba escapando entre las manos. La colaboración del padre en el crimen también recuerda el papel de Jasón en la tragedia de Medea. Aunque no es él quien comete el acto, es su egoísmo y su falta de empatía lo que desencadena la catástrofe. Este hombre, desesperado por recuperar a su pareja y recuperar su modo de vida económico, fue cómplice de un asesinato, cediendo ante la influencia de una mujer que, como Medea, había sido consumida por su propio dolor y su resentimiento. El juicio por el asesinato de Asunta fue uno de los más mediáticos de la historia reciente de España. Las pruebas contra los padres eran abrumadoras. Los registros de compras del medicamento, las inconsistencias en sus declaraciones y, sobre todo, las pruebas del ADN en la cuerda utilizada para estrangular a la niña. Ambos padres fueron condenados a 18 años de prisión por asesinato con alevosía. Para mí, una pena muy débil, aunque ellos mantuvieron siempre su inocencia hasta el final. El juicio también reveló la complejidad de las motivaciones detrás del crimen. A diferencia de muchos casos de filicidio, donde el asesinato de un hijo puede estar motivado por razones como la enfermedad mental, la desesperación económica, en el caso de Asunta parecía impulsado por una combinación de desprecio, miedo
y quizá lo más perturbador de todo, la conveniencia. Asunta había dejado de ser útil para sus padres y en sus mentes distorsionadas, su muerte se convirtió en una solución. Para mí, este caso se convirtió en un recordatorio perturbador de hasta dónde pueden llegar los seres humanos cuando se sienten atrapados, enjaulados, desesperados o simplemente indiferentes hacia el dolor de las personas. El asesinato de esta niña por sus propios padres es una traición a la naturaleza más básica del vínculo entre padres e hijos, un vínculo que se supone inviolable. La madre de la niña se convirtió en un símbolo de una madre estrago, una madre destructiva, una mujer que, consumida por sus propios demonios, fue capaz de cometer el acto más cruel e impensable. Y como Jasón, el padre de Asunta, se dejó arrastrar por el deseo y la desesperación, convirtiéndose en cómplice de un crimen que destruyó su vida y también la de su hija. Al final, el caso Asunta no es solo la historia de un asesinato más, sino una tragedia moderna que nos enfrenta a las oscuras profundidades del alma humana, donde el amor, el odio, la venganza y la desesperación se entrelazan en un acto final de destrucción. Tardé mucho en recuperarme del dolor, de ese dolor que sentí en este caso. Pero al final, gracias al psicoanálisis, comprendí que la muerte de la niña fue una herida en la conciencia colectiva, un recordatorio de que a veces los monstruos no son extraños que acechan en la oscuridad desde el exterior, sino que son las personas más cercanas, aquellas que deberían amarnos más que a nadie. Desde entonces, tengo especial cuidado al elegir a las personas a las que dejo entrar en mi vida, porque son esas personas a las que más amamos, las más cercanas, las que si deciden traicionarnos, nos pueden asestar un golpe que suele ser mortal. Por eso, esta niña me conmueve, porque ella no tuvo elección, pero ella me enseñó que cuando está en nuestras manos hay que poner especial cuidado en saber elegir muy bien a las personas a las que les vamos a abrir la puerta de nuestra vida. Muchas gracias.